Hola, queridos alumnos de cuarto. Espero que estéis todos bien, vuestras familias también y que os estéis cuidando mucho. Solo primero. Ya sé por las videoconferencias que hicisteis con Tony y con Chaume el viernes que nos echáis muchísimo de menos. Así que voy a ayudaros a pasar este trauma sin nosotros y así por lo menos me podéis ver en una clase de física y química online. Bueno, espero que os haga ilusión. Vamos allá. A ver, el vídeo va a ser no muy largo y lo que pretendo en este pequeño espacio de tiempo es daros tres o cuatro instrucciones claras acerca del tema que ya empezamos a ver antes de irnos, del tema de dinámica, del tema de fuerzas. Recordaros tres, cuatro cositas que ya vimos, que en los apuntes que os he colgado podéis volver a leer: concepto de fuerza, las tres leyes de Newton, el principio de inercia, el principio fundamental y el principio de acción y reacción. Y hoy a lo que me voy a dedicar especialmente es al cálculo de las tres fuerzas, por decirlo así, que más vamos a utilizar en esta primera parte de los problemas, como son la fuerza peso, la fuerza de rozamiento y cualquier fuerza aplicada que se calcula con la segunda ley de Newton, con el principio fundamental, fuerza igual a masa por aceleración. Y también voy a dedicar un apartado, lo veréis ahora al principio, a los esquemas de fuerzas, es decir, cómo dibujamos las fuerzas que se aplican o que existen sobre un cuerpo. No tiene mucho más. A partir de esto, creo que podréis medianamente realizar los problemas que os he puesto que podéis realizar, los apartados verdes de toda la colección, que son simplemente de aplicación de estas fórmulas. En algunos hay que despejar, cambiar de unidades, pero en ese sentido son sencillos. Podéis, si queréis, porque realmente no habría mucha más explicación a partir de aquí para hacer los de color amarillo, que sabéis que son un poquito más complicados. Y bueno, ya más adelante entraríamos en más explicaciones para considerar cuerpos sobre los que actúan muchas fuerzas a la vez, que si lo leéis, pues por ejemplo, ya son los problemas de color rojo de la colección. ¿De acuerdo? Bueno, lo repito, dos cosas fundamentales en el vídeo de hoy. Uno, cómo se dibujan las fuerzas que se aplican o que actúan sobre un cuerpo. Y dos, el cálculo de la fuerza peso, de la fuerza de rozamiento y de la fuerza aplicada a un cuerpo mediante masa por aceleración. Voy a pasarme al papel, que seguro que lo entendéis mucho mejor. Un abrazo a todos. Vale, vamos a empezar entonces con lo que sería realizar un dibujo, un esquema de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Vamos a imaginar un cuerpo sencillo, por ejemplo, un coche, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que saber es que en los dibujos que vamos a realizar para los esquemas de fuerzas, los cuerpos los debemos de asemejar a una figura sencilla. No hace falta ponerse aquí a dibujar un coche ni un avión. Pues podemos hablar de cualquier cuerpo que esté sobre una superficie, ¿de acuerdo? Pues dibujándolo, por ejemplo, como un rectángulo, algo que se lanza al aire que no tiene por qué ser una bola, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por ejemplo, empezando, las fuerzas, los esquemas de fuerzas, siempre se realizan tomando el centro del objeto como el lugar del que parten las fuerzas, aunque a veces no sea así exactamente. ¿Cuál es la fuerza que en un cuerpo en el suelo, en un coche, etcétera, siempre existiría, evidentemente estando dentro del planeta Tierra? Pues la fuerza de la gravedad, ¿de acuerdo? Nos sirve esto ya pues para explicar varias cosas. ¿Cómo se dibuja una fuerza? Aunque creo que lo sabemos de años anteriores. Mediante un vector, mediante una línea que va en la dirección, pues en este caso en la dirección vertical, y donde la flecha indica el sentido de la fuerza.
Bueno, puesto que la fuerza de la gravedad, que ahora le daremos nombre, no se le denomina fuerza de la gravedad, va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, pues dibujaríamos esta fuerza hacia abajo. Primera definición. La fuerza de la gravedad en dinámica se denomina fuerza-peso. ¿Vale? La vamos a simbolizar siempre por una P. Le ponemos ahora por aquí para que nos acordemos. Fuerza-peso. Muy bien. Ahora, imaginemos que el coche, pues evidentemente tiene un motor que va a realizar una fuerza, la que sea, y va a hacer que el coche se desplace en una de las dos direcciones, hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, pues nosotros, si el coche, por ejemplo, el motor del coche hiciera fuerza para que el coche se moviera hacia la derecha, podríamos dibujar una fuerza, ¿de acuerdo? Esta sí que no tendría ningún nombre en especial, la fuerza del motor, como queramos, en este sentido. ¿Ves? Estamos viendo claramente cómo se hace el esquema de fuerzas de un cuerpo. Muy bien. Vamos a hacer otra definición dentro de este mismo ejemplo. Cuando un cuerpo se desplaza rozando su superficie, en este caso las ruedas del coche rozarían con la superficie, hacia un determinado sentido, siempre en sentido contrario, aparece una fuerza que es la denominada fuerza de rozamiento. Lo habréis visto en los apuntes. ¿De acuerdo? La fuerza de rozamiento es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Bien. Para terminar, por ejemplo, el esquema de fuerzas de un coche que estuviese circulando hacia la derecha, nos quedaría una fuerza, que también vamos a definir, que es la que denominamos fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal? Pues la fuerza normal es la fuerza que aparece sobre el coche por el hecho de estar en contacto con la superficie. Una fuerza que se opone, en este caso, al peso. ¿Y que de dónde sale? Pues justamente del principio de acción y reacción de la tercera ley de Newton. Si el suelo no realizara una fuerza igual y en sentido contrario a la que el coche, por su peso, hace sobre la tierra, pues el coche se hundiría. No sé si estamos entendiendo esto, creo que sí. La fuerza-peso evidentemente está por el hecho de que el cuerpo está en la tierra. Si no existiera ninguna fuerza que se opusiera a esa fuerza-peso, habría una fuerza que siempre tira para abajo y que haría que el coche cayera. Y como hay una superficie que se opone a él, podemos llamarle resistencia, podemos llamarle fuerza en física, se le denomina fuerza normal. ¿De acuerdo? Y entre dos superficies en contacto siempre hay que dibujarla. Bien, bueno, pues en este caso habríamos explicado las cuatro fuerzas que actúan sobre el ejemplo del coche que, gracias a la fuerza de su motor, circula en sentido hacia la derecha. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos que lanzamos una bola al cielo, en línea recta, hacia arriba. Pensad vosotros primero un momento. ¿Cuántas fuerzas dibujaríamos aquí? Voy a decir que seguro que os equivocáis, pero pensadlo. Mirad, cojo otra vez el mismo ejemplo. Lo primero que he dibujado antes es la fuerza peso. La bola ya esté subiendo o esté cayendo, la fuerza peso, evidentemente, va hacia abajo, hacia la tierra. Vale, esta la tenemos clara. Segundo, ¿existe fuerza normal? ¿Existe principio de acción y reacción? Pues en este caso no. ¿Por qué no? Pues porque no hay fuerzas en contacto.
Hay una bola simplemente que está subiendo. La bola no está tocando a nada, con lo cual no existe el principio de acción y reacción, no hay fuerza normal. Espero que se entienda. Voy a fijarme ahora en la fuerza de rozamiento. ¿Existe fuerza de rozamiento? Pues sí, claro que existe fuerza de rozamiento. La bola roza, entre otras cosas, con el aire. Otra cosa es que el problema nos dijera, desprecia la fuerza de rozamiento con el aire. La podríamos dibujar, aunque luego para el cálculo no la necesitaríamos. La fuerza de rozamiento. Las separo un poco pues para que se vean, por no dibujarlas, no se dibujan todas en la misma línea. También iría en contra del movimiento. Vale. Y ahora es cuando posiblemente muchos de vosotros podáis haber pensado, bueno, pues dibujo una fuerza hacia arriba, que es la que hace que la bola suba. Pues no, no hay ninguna fuerza hacia arriba. Yo he lanzado la bola, o la persona se ha lanzado la bola, hemos dejado de tocar la bola, y no es como aquí, que hay un motor que continuamente está haciendo una fuerza para que el coche avance, sino que aquí ha habido una velocidad inicial, la bola está subiendo y las dos fuerzas que aparecen en el movimiento van en contra del movimiento. De ahí que sabemos que una piedra lanzada hacia arriba es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración negativa, va frenando, la bola al final se va a parar y comenzará a bajar. ¿Lo entendemos? Esto es una bola subiendo. ¿Qué diferencia habría cuando la bola llegue arriba y empiece a caer? Pues cuando empiece a caer podré dibujar evidentemente el peso en la misma dirección, pero ahora la fuerza de rozamiento, puesto que la bola va hacia abajo, la tendré que dibujar hacia arriba. Espero que estos tres ejemplos se entiendan. Hay algo que no he dicho, que podríais estar pensando también. ¿Por qué dibuja unas fuerzas más largas que otras? Ahora mismo por nada. Deberemos saber y sabemos que los módulos, es decir, las distancias de las fuerzas, son tanto más largas conforme el valor en newtons. Por ejemplo, si esta fuerza valiera 40.000 newtons, pues no tendría ningún sentido que la dibujara así de larga si esta fuerza de rozamiento vale 3 newtons. Esto está completamente descompensado. ¿Vale? Habría que hacer dibujos más o menos a escala, dentro de que no nos vamos a encontrar algo con tantísima diferencia. Es muy difícil dibujar algo que podamos representar por 40.000 y otra por 3. Pero bueno, creo que esto también se ha entendido. Voy a poneros algún otro ejemplo. Vale, vamos a por otros dos ejemplos. Por ejemplo, una bola que la hemos lanzado y está rodando por el suelo y una persona, por ejemplo, que está empujando un frigorífico. Aquí veis mis grandes dotes de dibujante. Por eso sacaba sobresalientes en educación plástica de pequeñito. Bueno, y por eso me metí a física y a química. Está clarísimo. Vale, vamos aquí. Bola rodando por el suelo. Cosas que hemos aprendido. La bola va a tener un peso debido a la fuerza de la gravedad. Puesto que la bola no se hunde, hay una resistencia del suelo, dibujaremos una fuerza normal en sentido contrario. Por lo que hablábamos antes de los módulos y de lo largo que eran, estas sí que sabemos que las tenemos que dibujar iguales, porque una es la opuesta a la otra. Seguimos. Como nos dice que la bola está rodando por el suelo, nadie la está empujando, la bola no tiene motor, no hay nada que esté haciendo fuerza, bueno, pues simplemente supondremos, si la bola está rodando, imaginemos que rueda hacia la derecha, aparecerá una fuerza de rozamiento en sentido contrario. ¿Por qué? Porque la bola hemos supuesto que se desplaza hacia la derecha. Si hubiéramos supuesto que la bola se desplazaba
hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento la tendríamos que haber dibujado en contra. Esto también va a favor de lo que la experiencia nos dice. Si tú lanzas una bola a rodar por una superficie perfectamente lisa, la bola al final se acaba parando. ¿Por qué? Porque siempre existe una pequeña fuerza de rozamiento que le va quitando energía, le va quitando velocidad, le va quitando velocidad hasta que acaba parándose. ¿Cuándo podríamos suponer que ese movimiento es infinito, que cumple el principio de inercia? Cuando no hay ninguna fuerza externa. Es decir, si tuviéramos una superficie perfectamente pulida, posiblemente el hielo es lo que más se asemeje a esto, donde casi no existe fuerza de rozamiento, como no hay fuerzas en contra del movimiento, esta bola permanecería moviéndose para siempre. Evidentemente esto en la Tierra no pasa. ¿Pasaría dónde? En el espacio. Bueno, vamos al otro ejemplo. Este ejemplo lo he puesto simplemente pues para dibujar muchas fuerzas. Es un ejemplo evidentemente mucho más complicado pues para calcular en un problema, pero así lo vemos. ¿De acuerdo? Venga, lo primero, tenemos dos cuerpos. Todos los ejemplos anteriores estábamos hablando de que teníamos un solo cuerpo. Así que vamos, por decirlo así, a fijarnos primero en un cuerpo y luego en el otro. Este cuerpo, el frigorífico, lo de siempre, tiene un peso y tiene una fuerza normal que hace que el frigorífico no se hunda en la tierra. Lo mismo podríamos decir para la persona. La persona tiene un peso y también una fuerza normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Puesto que los dos cuerpos se están tocando y ni la persona traspasa el frigorífico, ni el frigorífico hace que la persona se vaya en sentido contrario, ¿qué habrá aquí? Un principio de acción y reacción. Lo podríamos dibujar aquí o lo podríamos dibujar a partir del centro, ¿no? Aquí hay una pequeña fuerza, llamémosle fuerza de acción, y aquí habría una reacción. Estas fuerzas están igualadas en sentido opuesto y bueno, pues simplemente nos sirven para saber que existen. ¿Se va a mover el frigorífico? ¿No se va a mover? ¿Va a depender del peso, de la fuerza? Eso ya es algo que estudiaremos en un problema. No nos tiene que preocupar, no influye para nada a la hora de dibujar las fuerzas lo que vaya a pasar en el movimiento. Es decir, si el hombre está transmitiendo una fuerza al frigorífico para que el frigorífico se mueva, vamos a llamarle fuerza del hombre, ya aprenderemos a saber si esto se mueve o no se mueve. Lo que tenemos que ver es que tanto el frigorífico como el propio hombre con sus pies, lo que tienen son fuerzas de rozamiento. El frigorífico tiene una fuerza de rozamiento sobre el suelo y el hombre, podríamos dibujarlo en los pies, que es más exacto, pero lo vamos a dibujar a partir de su centro, también tiene otra fuerza de rozamiento. Pensemos lo siguiente, ¿os imagináis que el hombre los pies le deslizaran sobre el suelo? Es decir, que hubiera hielo, que es lo que más a nosotros se nos asemeja a una superficie sin rozamiento. El hombre prácticamente no podría hacer fuerza sobre el frigorífico. ¿Por qué? Porque necesitamos el punto de apoyo para poder llegar a hacer esta fuerza. Bueno, ya digo que esto no lo voy a utilizar para calcular nada ahora mismo. Simplemente es para que veáis todas las fuerzas pues, que puede haber en un movimiento o en un sistema de cuerpos. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Voy a pasar ahora a explicar las tres fuerzas que os... Vale, vamos a ello. Vamos a empezar por la que ya conocemos, ¿de acuerdo? Que es la fuerza que se calcula a partir del principio fundamental. Cualquier fuerza
podríamos calcularla mediante la masa del cuerpo y la aceleración que coge el cuerpo. Simplemente, pues hay fuerzas que estos datos no se miden y evidentemente no se calculan mediante esta fórmula. En esta fórmula lo único que tenemos que tener en cuenta son las unidades. La masa nos tiene que aparecer, o bueno, la tenemos que poner en kilos y la aceleración en metros partidos segundo cuadrado. ¿Por qué? Pues porque justamente la definición de Newton, lo podéis ver en los apuntes, es que un newton de fuerza es la fuerza que hay que hacerle a un cuerpo de 1 kilo para que recorra 1 metro en 1 segundo. Esto es muy importante de cara a que todos los problemas necesitamos unidades del sistema internacional. Vamos a fijarnos ahora en la que definíamos antes como la fuerza peso. La fuerza peso, daros cuenta que no es más que una traslación de esta fuerza. ¿Cómo se llama la fuerza sobre un cuerpo cuando la aceleración que adquiere es la de la gravedad? Pues el peso. El peso se calcula como masa por gravedad. A mayor masa de un cuerpo, pues mayor será su peso. Y a mayor gravedad del planeta en el que te encuentres, así será tu peso. Esto lo sabemos todos con actividades del año pasado o el anterior de la Tierra, la Luna o Marte. Si tú estás en la Luna, que es por ejemplo, un cuerpo celeste más pequeño que la Tierra, o estás en Júpiter, que es un cuerpo celeste más grande que la Tierra, tu masa va a ser siempre la misma. Tu masa en la Luna y en Júpiter va a ser igual. Si tu masa aquí son 75 kilos, en la Luna serán 75 kilos y en Júpiter serán 75 kilos. Pero ¿y tu peso? Puesto que el peso se calcula como la masa, voy a coger el ejemplo de los 75 kilos, por la gravedad, en este caso de la Luna, o el peso en Júpiter, tus 75 kilos, en este caso por la gravedad de Júpiter, es evidente que como la gravedad en la Luna es más pequeña que en la Tierra, pues tu peso será menor. Y como en Júpiter la gravedad es más grande que en la Tierra, y por supuesto que en la Luna, pues el peso en Júpiter de una persona o de cualquier cuerpo será mayor. Bien, espero que se haya entendido. Vamos a fijarnos ahora en la fuerza desconocida para nosotros. Espero por lo menos que os hayáis leído los apuntes. La fuerza de rozamiento. Vale, la fuerza de rozamiento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aparece siempre que hay dos cuerpos en contacto. Hemos visto el ejemplo de que un cuerpo roce con una superficie, pero también hemos visto el ejemplo de que una bola esté cayendo o esté subiendo, por ejemplo, por el aire. El aire no deja de ser un cuerpo, no deja de ser una sustancia. El atravesar el aire también da rozamiento. ¿De acuerdo? Bueno, decíamos que la fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece siempre en contra del movimiento. Y se define como nu, letra griega, ahora la explicaré. Nu es como una U pero con un rabillo así por delante, por la fuerza normal. ¿De acuerdo? Vale. Nu es lo que se denomina coeficiente de rozamiento. Es un número, ¿vale? Podemos decir que es una constante, pero es una constante para cada superficie. Es decir, la madera pues tiene un coeficiente de rozamiento. El hielo pues tiene un coeficiente de rozamiento mucho más pequeño. La arena de la playa pues tiene un coeficiente de rozamiento mucho más grande. ¿De acuerdo? Este valor va a depender de las superficies en contacto. A la vez, no es lo mismo que estemos intentando deslizar una rueda de coche por asfalto que una rueda de madera por asfalto. Hay diferencias, ¿vale? Esto va a ser un dato, pues,
evidentemente que siempre te da el problema, es un dato que te da el problema, o, bueno, pues que te puede dar el resto de datos para que despejes el nu. Vale. Y luego, tenemos la fuerza normal. Si os acordáis de la anterior explicación, ¿vale? Voy a volverlo a dibujar. Por ejemplo, un cuerpo en una superficie, esto era la fuerza peso y su opuesta, debido al principio de acción y reacción, era la fuerza normal. Sin embargo, no hemos dado fórmula para la fuerza normal. ¿Por qué? Porque no la tiene. Porque como en este caso es la opuesta al peso, el principio de acción y reacción nos dice que es la misma fuerza pero en sentido contrario. Es decir, N es P, pero en sentido contrario. Y de ahí que aparezca este signo negativo, que también nos indica algo que hemos dicho, que la fuerza de rozamiento, al ser siempre negativa, va en contra del movimiento. Bien, como ya hemos visto aquí que el peso se calcula como m por g, pues también puedo sustituir el peso por m por g. Es decir, la fórmula general para el cálculo de la fuerza de rozamiento es menos nu, coeficiente de rozamiento, por la masa y por la gravedad del cuerpo. A mayor coeficiente de rozamiento, más rozará el cuerpo. Cuanta más masa tenga el cuerpo, más rozará el cuerpo. Y cuanto más atraído esté por la gravedad del planeta en el que se encuentre, más rozará el cuerpo. Y hasta aquí la explicación. Para los problemas que he mandado no vamos a necesitar más que estas tres fórmulas. Peso, fuerza y fuerza de rozamiento. Veréis que en ninguno de los problemas verdes hay que aplicar que en el cuerpo existen varias fuerzas actuando a la vez. Y sí que haré otro vídeo más adelante, pues para explicar cómo calculamos todo un problema cuando existen varias fuerzas actuando sobre un cuerpo.